Cada uno de nosotros, de los que está aquí presente, está enfrentando desafíos en diferentes niveles. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros no los verbalizamos. Y la realidad es que nosotros tenemos que tener esta conciencia, ¿verdad?, de cuerpo, de comunidad, que tenemos que estar orando unos por los otros de manera consistente. Yo creo que si hay algo que Dios está trabajando con nosotros en esta temporada es un cambio en nuestra manera de pensar y de enfrentar los procesos de dificultad del camino. Y mientras pensaba en esto, que Dios nos ha dado, ¿verdad?, espíritu de poder, de amor y de dominio propio, pensaba que Dios nos ha dado como seres humanos la capacidad para determinar, para lograr y mantener niveles óptimos de inteligencia, de paz, de salud mental y de felicidad. Muchas veces nosotros pensamos que lo que nos tocó nos va a controlar. En tiempos como los que estamos viviendo es una gran tentación solo mirar mi circunstancia, que a veces es tan difícil y pensamos inmediatamente de manera negativa que no lo vamos a lograr, que no vamos a poder atravesar lo que tenemos por delante. Pero nosotros tenemos un llamado de parte del Señor de hacer un esfuerzo consciente, de tener el control de nuestros pensamientos, porque lo que pienso determina lo que hago, lo que siento y lo que hago. Así que nosotros no podemos a veces medir que cambiando nuestros pensamientos podemos cambiar hasta nuestra salud, podemos cambiar muchas cosas hasta en nuestro diario vivir, hasta en nuestro cerebro. Lo que nosotros estamos pensando, por eso es tan importante el control de la mente, que Dios nos manda a tener, estar alertas, ¿verdad? Lo que estamos pensando cada momento de nuestro día se convierte en una realidad física. Tus pensamientos tienen poder. Se convierte en una realidad física para tu cerebro y para tu cuerpo, lo cual afecta toda tu vida. Así que eso determina tu actitud. Así que es importante que nosotros entendamos que no es tu ADN el que determina tu actitud, lo es tus pensamientos. Lo que determina tu actitud son tus pensamientos. Y quiero llevarte a una historia de la palabra. Hoy le puse a este mensaje el propósito de las tormentas, porque es que cuando llegan las tormentas a nuestra vida, nosotros podemos desestabilizarnos de una forma muy fuerte. Y las tormentas siempre van a llegar a nuestra vida. Y tenemos que estar alerta y tenemos que pensar qué es lo que Dios ya ha declarado de antemano para cuando nos veamos en medio de esa turbulencia, nosotros sepamos cómo vamos a responder. Y lo primero que quiero decirte es que Lucas narra en el Evangelio, ¿verdad?, eventos que son portentosos, que sistemáticamente uno tras otro van confirmando en la mente de cada uno de los discípulos su identidad y propósito. O sea, todo lo que tú estás viviendo en el Señor va marcando en tu vida identidad y propósito. Así que quiero que lo veamos porque en este texto que vamos a estar compartiendo, que está en Lucas 8, hay otros evangelios como Mateo y Marcos que también narran parte de esta historia, que estamos viendo a Jesús como el Señor, el Mesías esperado, y en adición a eso, el que reina sobre el reino natural y el reino espiritual. Y quisiera que comenzáramos, Padre, háblanos en este día. En Lucas 8, 22. Y dice, un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Era algo que normalmente acostumbraban a hacer. Y le dice a sus discípulos, crucemos al otro lado. Jesús les estaba dando una instrucción y en este mapita de aquí estamos viendo dónde ellos se encontraban en el área de Capernaum y a cruzar al otro lado era llegar hacia el área donde estaba Gadara, que se conoce como, ¿verdad? Tiene otros nombres, Geresa. Entonces dice, ellos estaban en el mar de Galilea, lo que en realidad, mar de Galilea es un lago de agua dulce,
que es conocido como el lago de Tiberíades, el de Genesaret y de Kineret. Este lugar, si tú me puedes poner el video, yo quiero que ustedes vean cómo es este lugar. Puedes poner el videito para que corra. Mira cómo es este lago. Es un plato, es completamente apacible. Y cuando tú miras todas esas dimensiones, pues mira, ellos se decidieron a cruzar esa región. Ahí estuve yo con varios de la iglesia y estuvimos compartiendo esa experiencia y estuvimos en una barca y ese mar es tranquilo, completamente tranquilo. Pero hay un tiempo en la vida de cada uno de nosotros donde Dios nos hace una invitación de movernos del punto A al punto B. Hay un momento donde Dios te dice, cruza al otro lado. Esto implica un llamado al movimiento, un llamado a la obediencia y en el camino un encuentro con la realidad de Dios en medio de nuestro escenario. Porque si de algo tú vas a estar seguro cuando Dios te mande a moverte, es que Dios está contigo. Primero porque Él te mandó. Aquí hay ¿verdad? Hay algo que tiene que ver con la obediencia, que nosotros escuchemos su orden. Él le dijo a los muchachos, vamos a cruzar al otro lado. ¿Y quién se montó en la barca con ellos? Él mismo. Y el primer punto que quiero establecer en el día de hoy es que Dios anhela que tengamos paz en medio de las tormentas. Así que, y esta historia la podemos haber escuchado muchas veces. Te quiero decir que casualmente me estaba haciendo las uñas hace unas semanas atrás, pintándomela. Y entonces mientras me la estaban pintando la muchacha, ella me hizo una pregunta y de repente yo vi una imagen de esta porción de la escritura, la vi en una visión. Y el Señor me dijo, eso es lo que ustedes están viviendo en esta temporada. Y yo decía, wow. Así que lo tenemos que mirar en el contexto de que puede que en la vida de cada uno de nosotros de repente se hayan levantado tormentas y vamos a ir hablando de esto un poquito más adelante. Lo primero que dijimos es que Dios anhela que tengamos paz en medio de las tormentas. Mira esto. Así que ellos partieron y mientras navegaban, Jesús se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre ese lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Otra versión, otro evangelio, ¿verdad? Dice, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban el barco. Pero Jesús estaba dormido. Para mí eso es una imagen que es bastante, ¿verdad? Impactante. Porque ¿quién se queda dormido en medio de una tormenta? La palabra para tormenta me gusta que usa Mateos es seismos, que significa una fuerte sacudida o algo que es agitado fuertemente. ¿A alguien aquí lo habrán agitado fuertemente o lo habrán sacudido las circunstancias? Y se cuenta que frecuentemente estas tempestades violentas se desatan sobre ese mar que vimos que es bien apacible de manera repentina. Por lo tanto, nos imaginamos que ya estos pescadores tenían experiencia en este asunto. Para ellos no era algo nuevo. El hecho, estaba leyendo de un escrito de un arqueólogo y decía, el hecho de que el lago se encuentre en un entorno montañoso, rodeado de montaña, especialmente por el norte donde está el Hermón, con su cima que tiene nieve de 2.700 metros de alto, es visible desde el agua, desde los días despejados, o sea, que está rodeado de unas montañas bien altas. Y ellos, esto está, ¿verdad?, en una profunda depresión, este lago. Así que está 200 metros por debajo del mar Mediterráneo. O sea que es un lugar que es bastante profundo. Este lago está en un lugar profundo. Así que la magnitud del viento y de las olas es lo que le llama la atención a los discípulos porque no era normal lo que estaban viviendo en ese momento. Leía que esas olas que se desatan de repente pueden alcanzar hasta los 7 pies de alto así. Pero
no pensamos que la reacción de ellos pudiera ser natural. Ellos se asustaron. ¿Quién no se hubiese asustado si de repente algo te golpea con esa fuerza, verdad? Y cuando miramos el clamor de ellos, se vuelve una gritería donde ellos comienzan a gritar más alto que la tempestad. Yo creo que de la misma manera que nosotros vemos que se desató de repente una tormenta en un lugar apacible, donde todo parecía normal y los desestabilizó por completo en nuestra vida, muchas veces de repente pasa lo mismo y se desatan tormentas. Y pueden ser tormentas físicas porque las hemos vivido, ¿verdad? Que llegan tormentas, gracias a Dios que terminó la temporada de huracanes. Pero nosotros sabemos que se desatan de manera repentina tormentas, pero hay otras tormentas que se desatan en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Tú te acuerdas del huracán Otis? Ese huracán que en menos de 24 horas se convirtió en categoría 5 y destruyó Puerto Vallarta. De una manera dicen que es el huracán más dañino y poderoso que ha vivido México hasta este momento. Las tormentas, si de algo estamos seguros, los que vivimos María, ¿verdad? Los que hemos vivido todas estas que nos han afectado a través de los años, tienen el poder de desestabilizarnos. Pero las tormentas físicas están fuera de nuestro control. Y las tormentas yo las puedo describir, y quiero que las pienses por un momento, como esos eventos inesperados que conmocionan nuestra vida por la fuerza de sus vientos y por la intensidad de sus aguas. Y cuando tú sientes esa fuerza que viene como un embate hacia tu vida, hay muchas cosas que pueden pasar dentro de nosotros. Y quiero compartirte la expresión del rey David en un momento donde él se sentía en medio de una tormenta. Y está en el Salmo 55 y dice, se me estremece el corazón dentro del pecho. Mira la condición del corazón y de la mente de David. Y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. Como quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo. Si algo queremos es escapar. Me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. Me encanta porque dice, Selah. Es esa pausa para cobrar fuerzas para respirar. Y dice, presuroso volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso y de la tempestad. Todos queremos escapar de las tormentas. El agua que viene acompañando las tormentas, que a veces es tan fuerte y trae inundaciones, es tipo de prueba. Esas pruebas que llegan y nos ahogan. Pero Dios anhela que en medio de las tormentas tú y yo podamos tener paz. Dice la palabra, tú en Isaías 26, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Estás escuchando la receta? Tú guardarás en perfecta, completa, una paz que nada le falta. Aquellos que concentran sus pensamientos ¿en quién? En Dios, en Dios. Y otra de las versiones en Marcos dice, Jesús mientras tanto estaba en la popa, estaba en la parte del frente del barco, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Él estaba en paz. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Yo me imagino la experiencia, porque es como irracional. Espérate, nosotros estamos aquí muriendo, nos está inundando esto y él está durmiendo. Pero ¿y cómo es esto? Y ellos le gritan, pero ¿no te importa que nos ahoguemos? En realidad la pregunta no era, ¿no te importa nuestra vida? Eso era lo que él estaba preguntando.
Es que te importamos lo suficiente porque tú estás dormido. ¿Por qué duermes? Nos estamos hundiendo. Y hay algo bien interesante porque en esa embarcación iba Jesús. Y si algo tenía que estar grabado en el corazón de ellos, que habían visto tantos milagros de Jesús, era que Jesús cuidaba de ellos. O no lo había hecho hasta ese momento. Lo estaba haciendo. Ellos habían sido escogidos, caminaban con Él, compartían con Él, eran enseñados por Él. Él les había cuidado hasta ese momento. Él era su maestro. Pero un maestro enseña con sus acciones. Y en ese momento él estaba dormido. El Señor cuida de ti. Ahora la pregunta que te hago en este día, y es una pregunta que debemos meditar, ¿nosotros lo creemos? ¿O nos volvemos igual de locos que se volvieron los discípulos gritando? Yo creo que todos nosotros tenemos que aprender de las experiencias de la tormenta de la vida. Porque es un proceso de aprendizaje. Es una buena pregunta, vamos a mirarla, yo me hice varias. ¿Estaría agotado al extremo que el zarandeo de la embarcación, el agua sobre él no lo despertaban? Ellos venían de ministrar, venían de hacer milagros, de señales, él estuvo predicando. Simplemente sería que él estaba extenuado o sería que él tenía el control y que él estaba por encima de lo que estaban viendo sus ojos. Y nosotros no nos damos cuenta que nosotros tenemos autoridad sobre todas las tormentas que vienen a golpear nuestra vida. Mira, si tú encuentras paz en medio de tus problemas, tú estás tomando autoridad. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo hoy? Si tú encuentras paz en medio de tus problemas, estás tomando autoridad. Tenemos autoridad sobre la tormenta y por eso estamos llamados a poder descansar. Lo que gobierna tu interior. Oye, ¿qué gobierna tu interior? Empecé hablando de la mente, de lo importante que son nuestros pensamientos, porque ellos van a determinar la forma en que nosotros reaccionamos en medio de todos los escenarios. Lo que gobierna tu interior es clave para responder a lo que ocurre en tu exterior. ¿Escuchaste? Lo que gobierna tu interior va a determinar lo que ocurre en tu exterior. Y la pregunta en el día de hoy, ¿tienes paz? ¿Tienes paz? Y nosotros oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Venga tu reino, que el reino de Dios venga a nosotros. Es una de las enseñanzas claves del Evangelio. Es una de las enseñanzas claves de Jesús. Y es una de las características del reino, es la paz. Jesús quiere establecer paz en nuestra vida. Ahora, nuestra comunión con Dios, el estar hablando, orando, conocer a Dios, nuestra comunión con Él nos da autoridad sobre las tormentas. ¿Alguien dice amén a esto que estamos compartiendo? Puedes tener paz en medio de la tormenta. Eso lo cantaba Samuel Hernández, ¿verdad? Puedes tener paz en la tormenta. ¿Te acuerdas? Y yo sé que la cantaron muchas veces. Porque aunque no te gustara la canción, cuando venía decía, puedo tener paz en la tormenta. Y eso es así. Y lo número 2 que te quiero recordar en el día de hoy como propósito de las tormentas es que las tormentas vienen a fortalecer nuestra fe. Cuando todo es conmovido, tú sabes si crees o no crees, eso lo dijimos la semana pasada. La tormenta que ellos estaban viviendo
descualificó lo que los discípulos creían. Imagínate, de conocer al Señor, caminar con Él, ver los milagros, le dice, no te importa que nosotros nos estemos muriendo. ¿Le importaba o no le importaba? Así que en ese momento, la fe de ellos estaba siendo puesta a prueba. Todo lo que ellos creían se vino abajo. Las tormentas son oportunidades para crecer. Las tormentas son oportunidades para ser transformados. Creo que los discípulos no serían los mismos luego de la manifestación del poder de Dios en medio de su situación. Me encanta la pregunta que Jesús les hizo y la respuesta que ellos se hacen a sí mismos con otra pregunta. Jesús les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? No, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, está dormido, pero ¿por qué están preocupados? ¿Por qué tienen tanto miedo? Y se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. En el de Lucas dice, ¿dónde está la fe de ustedes? Con temor y asombro ellos se decían unos a los otros, pero mira, ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua que le obedecen? Esa experiencia que ellos estaban viviendo les estaba dando la oportunidad de conocer algo nuevo de Dios, que ellos no conocían, era su poder sobre los elementos de la naturaleza. Porque yo me imagino, ellos habían visto echar fuera demonios, lo habían visto sanar enfermos, lo habían visto convertir el agua en vino, pero en ese momento, cuando Él se levanta de manera natural, Él no hizo un espectáculo, calla y enmudece. Y aquello se quedó quieto. Yo imagino la boca de ellos. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros en esta temporada. Dios quiere que nosotros empecemos a ver a Dios operando en medio de nuestras tormentas, que nosotros ejerzamos la autoridad de Él y nuestras bocas se queden abiertas por el impacto del poder de Dios. Jesús no solo estaba calmando una tormenta, sino que estaba calmando dos. Estaba calmando la del mar y la del corazón de sus discípulos. ¿Sabes qué? Nos enseña el valor que tiene el andar con Jesús. Si tú andas con Jesús, no hay tormenta. Oye, no hay tormenta que tenga la autoridad para robarte la paz más que aquella que tú se la des. Porque si Él está en control, las tormentas no vienen para destruirte, vienen para transformarte. Dios quiere transformarnos. Y como te decía, el tercer punto que quiero resaltar es que las tormentas nos dan la oportunidad de ver nuevas facetas de la gloria de Dios, de experimentar su poder. Habiendo manifestado su autoridad sobre las enfermedades, ahora la estaba manifestando sobre los elementos de la naturaleza. Y quiero recordarte textos que debían haber estado en la memoria de los discípulos en esos momentos. En el Salmo 89. Y quiero que recuerdes que los discípulos, los judíos de esa época, se aprendían las escrituras de memoria, como deberíamos hacer nosotros, ¿verdad? Ellos se memorizaban la escritura y empezaban y por ahí seguían declarándola. Y mira lo que dice el Salmo 89. ¿Quién como tú, Señor Dios Todopoderoso, rodeado de poder y fidelidad? Tú gobiernas sobre el mar embravecido y tú apaciguas sus encrespadas olas. Era una manifestación de Dios mismo en Cristo. La intervención de Dios nunca, y el poder de Dios en acción nunca va a dejar de sorprendernos. Es imposible. Dios es tan infinito en capacidades, en poder, en formas de obrar,
que Dios nunca va a dejar de sorprendernos cuando Él hace cosas en medio de nosotros. Él nunca, yo quiero que tú repitas conmigo, nunca me abandonará. Así sea la tormenta más feroz. Ahora la pregunta es, ¿tú lo crees? Porque el que tú lo creas es lo que puede hacer la diferencia en medio de tu proceso. El Salmo 107, 19 dice, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. ¿No fue lo que sucedió ahí? Ellos estaban en angustia. Ellos habían pasado de preocuparse a angustiarse, estaban gritando como locos. ¡Señor! Desesperados. En su angustia clamaron al Señor y el Señor los salvó de su aflicción. Y mira qué bella esta. Entonces también está en el Salmo 107. Dice, allí. Y dime que esto no es como si estuvieran transcribiendo esta experiencia en un salmo. Él vino a vivir la palabra. De la misma manera que tú y yo hoy podemos vivir la palabra. Mira lo que dice. Y dime, esto en el Salmo 107. Allí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios y se desató un fuerte viento que tanto encrespó las olas que subían a los cielos y bajaban al abismo. Se desató una tormenta. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban y se tambaleaban, de nada le valía toda su pericia. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar y ante esa calma se alegraron. Y no se queda ahí, sino que y Dios los llevó al puerto anhelado. Una tormenta puede ser una interrupción en el camino. Tú dijiste, voy a hacer esto. De aquí a aquí es un punto A al punto B. Y de repente en el camino se desató una tormenta. Puede ser una distracción. Pero fíjate que al final aquí dice que los llevó ¿a dónde? Al puerto anhelado. Si lo que has estado viviendo hasta ahora, tú dices, es que dije que iba a hacer esto y estos son tormentas, vientos huracanados que están en el medio, que no te permiten del punto A llegar al punto B. Definitivamente los discípulos fueron confrontados. Creo que ellos creyeron más después de esta experiencia. Y entonces es que aquí dice que Dios los llevó al puerto anhelado y aquí dice que ellos entonces continúan su viaje hacia su destino inicial. Porque cuando ellos salieron y comenzamos diciendo que ellos iban ¿para dónde? Para el otro lado. ¿Cuántas veces en ese camino al otro lado que tú dices voy a llegar allí? Suceden cosas y a ti se te olvida hasta cuál era el punto final que tú tenías. Y perdiste tu norte, perdiste el objetivo, te quedaste a la deriva. ¿Y para dónde era que yo iba y qué era lo que yo iba a hacer? Este año nosotros estamos proponiéndonos en nuestro corazón unas cosas muy importantes y yo entiendo que son trascendentales. Y yo como tu pastora te estoy haciendo una invitación a que tú entres en aguas profundas y en tu corazón te decidas que el Señor te está diciendo cruza al otro lado. Porque Él tiene planes con tu vida. Y quizás hasta ahora las tormentas te han hecho que te quedes a la deriva. Cuando tú estás a la deriva no tienes dirección ni tienes norte. Este es el tiempo de escuchar la voz de Dios y caminar al sonido de su voz. Amén. Y es que cuando hay una asignación divina, siempre van a haber interrupciones. Oye, cada vez que Dios te diga, voy a hacer algo contigo, van a haber interrupciones. Van a haber interrupciones.
En las tormentas podemos tener pérdida. ¿Cuántos vivieron María? ¿Se acuerdan? ¿Perdimos cosas? Yo creo que todo el mundo algo perdió. Porque si no perdiste nada físico, perdiste la compra a lo mejor. Algo perdiste. En las tormentas siempre perdemos algo, pero el Señor es Dios que restituye. Amén. Vamos a seguir mirando. Cuando hay una asignación divina siempre van a haber interrupciones, pero no olvides que Dios tiene el poder de calmar la tormenta. La tormenta no es un fin en sí misma, es una prueba de fe y una oportunidad de ver el poder de Dios en acción. Oye, lo vimos en María y lo vamos a ver cada vez que tengamos que atravesar una tormenta, sea física, sea emocional, sea mental, del tipo que sea. Y el punto número 4, que es el último punto, es el propósito de Dios es más grande de lo que tú puedes imaginar. Porque tú piensas, pues ya pasó la tormenta, pues ya ellos siguieron para el otro lado todo feliz. Es lo que yo pensaría. Pues mira, se fueron de vacaciones, ya el crucero lo completan. Y aquí es que comienza nuestra historia cuando iban al otro lado. Y dice, navegaron hasta la región de los Gerasenos, Geraset, ¿verdad? Que estaba al otro lado del lago, frente a Galilea. El destino de la travesía por el mar de Galilea era la región de los Gadarenos, así es que los conocemos. En la zona de Decápolis, que era una ciudad que estaba compuesta por 10 ciudades, una región que estaba compuesta por 10 ciudades. Era una tierra de paganos. Era gente supersticiosa y sobre todo gente completamente marginada. Era la capital de una provincia romana que tenía bastante poder adquisitivo, de Perea, la ciudad, este era el nombre de la ciudad de Roma. Gadara, ¿saben lo que significa? Encerrados, rodeados entre paredes. Ese era el nombre de esa región. Era pagano, ellos se dedicaban a la crianza de cerdos, porque en los rituales romanos, en sus festivales y en sus sacrificios a sus deidades, ellos mataban cerdos. Para los judíos los cerdos era algo inmundo. Y lo que sucede en este lugar, dice Lucas 8:27, al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo, le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía. Tampoco vivía en una casa, sino que vivía en los sepulcros. Y quiero recordarte algo que muchas veces pasa desapercibido para nosotros. ¿Dónde están los embajadores del reino de Dios en este lugar? ¿Dónde están? Yo quiero que levantes tu mano. Tú eres un embajador del reino de Dios, pues yo te quiero recordar algo. El reino de Dios en la persona de Cristo llegó a esta ciudad. Cuando Él llegó a este lugar, los demonios lo sabían. No habían llegado y ya se habían hecho sentir presentes. Salió del pueblo como estaba, ¿verdad? Y este hombre tenía unas características bien particulares. Vivía en los sepulcros. Dice la Biblia que estaba desnudo. Tendría algunos pañitos. Porque estaba poseído. Hacía mucho tiempo por muchos demonios. Y nosotros podemos decir, pero rayo, pero eso es allá ellos, nosotros no. Pero hoy te vengo a decir que hay muchas personas que sí están viviendo cautivas por causa del enemigo. Quizás no estén poseídas a este nivel, pero ¿cuántas personas? Y las vemos por ahí, caminan desnudas. Las vemos sin pudor ninguno, han perdido todo pudor, escucha. Porque a veces no nos entendemos y pensamos que la gente es mala y sinvergüenza. Mire, nosotros estamos rodeados y estamos viviendo un tiempo donde nosotros nos hemos acostumbrado a juzgar a la gente y no nos damos cuenta que la operación,
La gente vive influenciada por la cultura, pero también influenciada por los demonios que están detrás de la cultura. Lamentablemente. Y hay muchos que sin darse cuenta están cautivos. Cuando vio a Jesús, este hombre dio un grito y se arrojó a sus pies, exclamó con fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Sabes qué hizo? Se tiró al medio de inmediato, no pudo resistir en la presencia de Dios, entrando en ese lugar donde no había luz. Llegó la luz de Cristo a alumbrar las tinieblas. Y hubo un reconocimiento de su identidad divina y de su poder sobrenatural. Porque él todavía, ¿verdad? Simplemente llegó y se le tiró a los pies. Lo veo y digo, wow, ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra. Iglesia, ¿acaso lo olvidaste? Yo pienso que no fue su elección, él no podía hacer otra cosa. Cuando vio a Jesús salió corriendo y yo me imagino que yo me imagino la lucha que estaba pasando ese individuo. Porque él gritó, los demonios gritaron en él, pero él en ese anhelo de veo la luz, se lanzó a sus pies. ¿Sabes que la palabra que se usa en el original cuando dice que se arrodilló es proscuneo? ¿Sabes lo que significa esa palabra? Es adoración. Yo no creo que los demonios estuvieran adorando a Cristo, pero yo sí creo que estaban doblegados delante de Cristo y que no podían hacer otra cosa. Y ahí aplastados en el suelo, el hombre con todo ese paquete que él llevaba tuvo que reconocer que él era Dios. Y el mismo que vocifera fuera de sí por los sepulcros, aquel que está fuera de control de sí mismo y de los que le rodean, ahora aparece a los pies de Cristo, reconociéndolo como el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús le estaba ordenando al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces. Escucha, no era que estaba todo el tiempo, dice, se había apoderado muchas veces de él. Y aunque lo sujetaban con los pies y las manos con cadenas, lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. Los hombres que le rodeaban estaban tratando de hacer lo que podían por él. La gente que lo conocía, imagínate tú, era una cosa como esa. Entonces, en estos lugares, los sepulcros eran también cuevas. Y yo me imagino que se tornarían con este hombre viviendo allí en un lugar bien peligroso. La gente tendría miedo de acercarse. Pero un encuentro con el poder de Dios trajo libertad a este individuo. Dice que este hombre de noche y de día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritándose y golpeándose con piedras. Tú sabes la cantidad de personas que se autoinfligen daño. Tú sabes la cantidad de personas que buscan y toman decisiones que saben que a la larga les van a traer destrucción. Tú sabes la cantidad de personas que escogen cada día la muerte cuando pueden escoger la vida. ¿Por qué? Porque están siendo influenciados por el enemigo. Ahora hay uno más grande que el enemigo. Y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dice, me llamo Legión, ya que habían entrado en él muchos demonios y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Marcos dice que eran 2000. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y él dijo, pero si yo expulso los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Otra versión dice, si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y mira cómo lo vemos aquí, dice, cuando un hombre fuerte, y quiero principalmente a los nuevos que están en este lugar que presten atención, cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros,
Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Ellos sabían que no tenían opción porque el más fuerte había llegado y estaba allí reclamando esa vida para Cristo, para Él mismo, para el reino de Dios. Quería establecer su reino en ese lugar a través de esta persona. Yo no sé si tú te estás dando cuenta de esto, lo que te estoy presentando en el día de hoy. Y lo cierro ya mismo. Como había una manada grande de cerdos alrededor, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Y tú piensas, mira Jesús negociando con los diablitos. No, él no estaba negociando. Él dio una palabra, así que les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos. Ellos pensaban que iban a poder tener una vida en los cerdos. Pero dice que la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Así que no solo salieron los demonios, entraron a los cerdos, sino que también fueron destruidos. Los cerdos, que eran parte de la economía. Jesús vino a traer desestabilización en la economía pagana de esa región para mostrar que había uno más fuerte, que había uno más grande, había uno más poderoso que estaba en la tierra y venía a impactar con un mensaje de libertad a todo el que él pudiera alcanzar. Cuando el reino de Dios hace acto de presencia en un lugar, los demonios se manifiestan, el infierno se levanta. Cuando tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, los demonios se revuelcan, el infierno se levanta. Y en la medida que tú buscas rendirte a Dios, vas a ver que todo esto sucede. Pero pese al deseo de los demonios que querían quedarse a vivir en los cerdos, terminaron ahogándose en el mismo mar que horas antes había sido agitado por la tormenta. Tuvo un golpe a la economía, un golpe a la religión y una confrontación a nivel espiritual. Un hombre que estaba arruinado fue transformado por el poder de Dios. Y ahora te quiero resumir unos puntos. Jesús vino a traer libertad y vida a los que viven en sepulcro. ¿Cuántos sabemos que hay gente que vive, pero está como muerta? Jesús viene a hablar vida sobre los que están viviendo vidas que no producen nada. Jesús lo liberó del que tenía el dominio sobre la muerte. Jesús trae libertad a los que viven encadenados. Él viene a romper las cadenas, pero no por la fuerza del mal, sino para romperlas de manera permanente. Jesús lo liberó del que tenía engrilletada su felicidad. Jesús libera a los que viven esclavos del pecado y los vicios. Jesús trae paz a los que viven tomando decisiones que les causan daño y los hieren, ya sea por acciones, circunstancias o decisiones, ¿verdad? Como dije. Jesús lo liberó del que estaba arruinando su existencia. Jesús libera a los que viven angustiados. ¿Y sabes qué pasó? Este hombre fue libre. Todo el que lo veía tenía que reconocer que había sido sanado porque el testimonio era evidente. Y cuando vinieron a ver los del pueblo, se asustaron de tal manera que le dijeron, mira, te tienes que ir de aquí, nosotros no te queremos aquí. Esto es muy fuerte, lo que nosotros acabamos de ver no lo queremos en este lugar. ¿Estás escuchando? Y este señor le decía, mira, yo quiero seguirte, yo quiero caminar contigo. Todos lo habían visto sano y en su pleno juicio. Pero cuando él le decía, le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo, que es Decápolis, las 10 ciudades, lo mucho que Jesús había hecho por él. Jesús tenía otro plan para este hombre y no le permitió entrar a la barca, ¿verdad? Nadie podía negar el cambio que había tenido. Y yo te quiero decir algo, mientras yo, te traje este mensaje en el día de hoy. Nosotros, el Señor nos ha hablado. Nosotros tenemos una propiedad que acabamos de comprar.
La compramos en agosto 30. Hemos tenido obstáculos en el camino. Y mientras estaba yo haciéndome la mano, el Señor me mostraba que había una conmoción espiritual, porque el lugar donde nosotros vamos a tener un alcance de vidas, pero tremendo. Muchas vidas van a ser impactadas, muchas vidas van a ser tocadas, muchas vidas van a ser libertadas. Muchas vidas van a conocer a Dios y el reino de Dios se va a establecer en ese lugar. ¿Estás escuchando? Para que se establezca el reino de Dios en ese lugar, es necesario que gente se levante y nosotros podamos entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Sabes por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando el hombre fuerte está tranquilo haciendo lo que le da la gana en una región, en paz está lo que él tiene. Y todo está muy bonito. Ahora viene uno más fuerte. ¿Y viene a qué? A traer el poder de Dios, donde las obras de las tinieblas se tienen que romper y hay una conmoción espiritual. Y empiezan a desatarse tormentas. Y empiezan a moverse cosas. Y tú dices, adiós, y esto no era un mes, ¿y dónde estamos? Y esto no era un mes, ¿y dónde estamos? Según te lo digo en el plano de nuestra iglesia, te lo traigo en el plano de tu vida personal. Porque tú eres un embajador del reino de Dios. Y el reino de Dios se establece donde tú vas. Y es importante que tú pienses lo que estás pensando. Es importante que tú analices tus pensamientos. Es importante que tú no permitas que en esta temporada que estamos comenzando de Navidad, tú empieces a caminar o a pensar como piensa todo el mundo. Porque lo que escucho de la gente son los problemas de la economía, los problemas de esto, los problemas de lo otro, y las depresiones, y la gente empieza y viene, y mira, la depresión es real. La depresión es real y máxime cuando es química. Pero nosotros tenemos un Dios cuya palabra viva tiene el poder de transformar nuestra mente. Ahora tú tienes que creerlo. Esta semana hablaba con Ismael me estaba hablando y a mí estas cosas me vuelan la cabeza de una manera tremenda. Hay una doctora que se llama Dr. Caroline Leaf, que es una neurocientífica. Y ella dice que nuestro cerebro tiene la capacidad de regenerarse. Cada día se da la neurogénesis, que es la formación de nuevas células en nuestro cerebro, que influyen en nuestra capacidad de aprendizaje. Por eso ella dice que la palabra dice que cada mañana se renuevan sus misericordias sobre los hijos de Dios, ¿verdad? Y grande es su fidelidad. Según los estudios, el cerebro tiene neuroplasticidad. Lo que quiere decir es que nuestro cerebro tiene la capacidad de transformarse. ¿Dónde está puesta nuestra mente? ¿Le hemos creído a Dios? ¿Sabes qué? Ese es hoy mi llamado en medio de las tormentas, que yo sé que van a llegar a la vida de todos, es ¿qué estás haciendo con tu mente? ¿Cuál es tu forma hasta este momento de enfrentar las tormentas? ¿Estás listo para enfrentar una tormenta creyéndole a Dios y sabiendo que Él tiene el poder? ¿Estás listo para enfrentar los desafíos del camino como alguien que sabe la autoridad que Dios le ha dado? Que conoce a Dios por experiencia, por comunión. Que conoce a Dios y que le ha creído y conoce el poder de su palabra. Un mensaje de Navidad. Este es un mensaje de Navidad. Es un mensaje de libertad. Porque si tú puedes cambiar tu manera de pensar, tú puedes decidir, como dice la doctora Liz Millán, puedes decidir ser feliz. Y puedes decidir tener esperanza. Y nadie puede robarte la esperanza.
Nadie puede robarte la esperanza. Nosotros tenemos que aprender a escoger nuestros pensamientos y a disciplinarnos, que es un proceso, y máxime cuando nos hemos acostumbrado toda la vida o hemos aceptado mentiras. Para el que cree, todo es posible. Tú estás escuchando, yo quiero que tú lo digas, para el que cree, todo es posible. Y ahí te invito a que te pongas de pie. Yo no sé los imposibles que tú te has puesto delante de ti en este tiempo. Yo no sé los imposibles, lo que te han robado las tormentas de la vida, si estás a la deriva. Yo creo que Dios va a hacer grandes cosas. Y como Dios va a hacer grandes cosas, contigo, escúchame, es contigo. Tú no puedes subestimar el proceso. Y yo no estoy diciendo, y quiero reafirmarme en esto, que los procesos de salud mental no son verdad. Son ciertos, son batallas brutales, pero son trabajables por el poder de Dios. Que requieren disciplina, que requieren un ejercicio, un equipo multidisciplinario, pero hay victoria para el que ha creído en Cristo. Amén. Porque hay poder en la palabra. Lo que hablamos con Ismael, él decía que si por un periodo de 21 días tú dedicas 12 minutos diarios. 12, ¿cuántos son 12 minutos? ¿Cuánto tú gastas viendo Facebook? 12 minutos, eso te dan de anuncio, yo creo, cuando tú estás viendo. Cuando vas al cine te ponen más de 12 minutos de anuncio. Si tú oras 12 minutos diarios por 21 días, este cerebrito comienza a cambiar. Te estoy hablando, no te estoy hablando tu mente, simplemente tu cerebro comienza a cambiar. Tu mente comienza a cambiar. Tus pensamientos comienzan a cambiar. 12 minutos. 12 minutos. ¿Quién cree eso? 12 minutos de tu día. Yo te estoy poniendo una carga ahí de tienes que encerrarte 5 horas y arrodillado y con la luz apagada, metido en un... Yo no te estoy diciendo eso. Si lo quieres hacer, amén. Yo lo que te estoy diciendo, vamos a ser prácticos. Queremos comenzar o terminar este año con una mejor perspectiva. Yo creo que nos quedan más de 21 días para terminar, perdón. Nos quedan más de 21 días para terminar el año. ¿Qué tal si invertimos por lo menos? Te estoy diciendo por lo menos. ¿Sabes por qué el cuerpo de Cristo está tan débil? ¿Sabes por qué está débil? Porque no nos alimentamos de la palabra. Escuchamos, pero no entra aquí. Porque la palabra es hermosa, la palabra tiene consejos, pero si yo no la puedo vivir, ¿qué hago con ella? Yo necesito que la palabra explote en mí, en mi mente, creerla, vivirla. Iglesia, los discípulos fueron formados y cada día creían más porque veían a Jesús. Escuchaban sus enseñanzas y las atesoraban. ¿Podrás sacar 12 minutos de tu día? Corrido. Porque quizás tú oras más de 12, pero oraste 3 minutos y te detuviste o empezaste a hacer otra cosa, o tu mente se fue a lavar ropa, o se fue a la computadora, o a la factura, o a... Me acuerdo de alguien que decía que lavaba y tendía ropa mientras estaba orando. Empezaba a orar y se veía doblando ropa, todo lo que tenía que hacer en la casa. Las tormentas de la vida vienen con un propósito. Son periodos específicos temporeros. Vienen para que tú pruebes a Dios, para que lo conozcas más.
Espíritu Santo, que es imposible para mí hoy. Yo sé que hay un propósito más grande. Y hay tormentas que han rugido con fuerza para que mis ojos se queden mirándola. Oh papá, pero gracias porque tú eres más grande que la tormenta. Gracias porque tú estás buscando que yo te mire a ti. Tú quieres que mis ojos sean puestos en ti, como dice tu palabra, que tú guardarás en perfecta, completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aquellos que fijan en ti sus pensamientos porque en ti han confiado. Espíritu Santo, tú nos has dado valiosas promesas, grandiosas promesas, para que por ellas seamos herederos de nuestra libertad, que seamos herederos de salvación. Oh Señor, tú viniste a dar libertad a los cautivos. Tú quieres establecer tu reino en nuestra vida. Y es a través de pruebas que somos formados. Es a través de pruebas que somos probados. Es a través de pruebas que tú vienes a glorificarte y a mostrarnos cosas de ti que no conocíamos. Es a través de pruebas que tú nos muestras que al final en ese proceso hay algo más grande. Porque hay un pueblo que necesita conocerte. Hay gente que necesita, y tú nos has llamado como iglesia a movernos, a cruzar al otro lado. Oh Señor, gracias por el privilegio y la oportunidad de ser llamados por ti. En el nombre de Jesús. Y yo vengo en esta hora declarando tu poder, declarando tu presencia, declarando que toda tormenta, todo viento huracanado que se levante en esta hora contra tu propósito viene abajo en el nombre de Cristo. Hoy yo vengo a llamar por su nombre todo obstáculo, toda interrupción en los planes de Dios para esta casa. Y vengo a declarar que el propósito de Dios se cumple, que hay una comunidad que está esperando el impacto del poder de Dios. Oh Señor, establece tu reino en nuestra vida. Establece tu reino en nuestra mente. Establece tu reino en nuestro corazón. Establece tu reino en todo nuestro ser. Señor, rompe nuestra indiferencia. Espíritu Santo, ayúdanos a creerte a ti, a mirarte a ti, a caminar por fe. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y yo quiero hacer un llamado en el día de hoy. Porque hay mucha gente que empezó a caminar y de momento, se levantaron las tormentas y se quedaron frisados. Yo quiero llamar a todos esos que han sido impactados por las tormentas. Yo voy a hacer una invitación de que vengan acá al frente. A esos que dicen, esto parece imposible, esto parece difícil. Hoy venimos en el nombre de Jesús a declarar que antes que se termine el año, estás escuchando, qué atrevida esta pastora, que antes que termine el año, cosas se desatan. Cosas se desatan y el Señor te lleva al otro lado. El Señor te lleva al puerto anhelado. Hay un puerto anhelado. ¿Cuántos tienen un puerto anhelado? Ese puerto anhelado que el Señor te dijo. Eso que anhela tu corazón. Eso que has visto que se ha detenido por tantas situaciones. Por tantas crisis. Yo creo. Yo quiero probar y verte. Yo quiero probar y verte solo a ti. No estamos hablando de falsas expectativas. Estamos hablando de promesas que Dios ha dado. Estamos dando de algo que tú sabes que Dios puso en tu corazón y que no lo has visto aún. Y que cada vez que comienzas
algo interrumpe. Todos los que están aquí saben, los que están aquí saben. Yo creo que el Espíritu Santo ha hablado. Yo no sé los que tienen tormenta. Mira, y quiero decirte más. En el lugar donde el Señor te puso, Él te puso para que brilles para su gloria. Embajadores del reino de Dios. Mira, piensa por un momento cuál es la razón por la que Dios te tiene donde te tiene trabajando. Los trabajos son oportunidades que Dios nos da a cada uno de nosotros para movernos en una esfera de influencia. Esferas de influencia donde nosotros estamos llamados a mostrar el poder de Dios. Estamos llamados a llevar el mensaje de Cristo, a establecer el reino de Dios y a traer el orden de Dios. ¿Cuántas personas con necesidad se te han acercado? ¿Cuánta gente que tiene dificultades que tú sabes que están encadenados y necesitan al Señor? ¿Has visto? Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y el Señor me muestra caritas a través de este lugar. Y es que a veces te has hecho preguntas y esas preguntas quedan sobre la mesa y entonces, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? El Señor te dice, yo no he terminado contigo. Tengo planes y propósitos. Hoy yo te estoy llamando para que te levantes. Te estoy llamando para que tomes tu lugar. Te estoy llamando para que ejerzas la autoridad que yo te he dado. Te estoy llamando para que tu mente sea sanada por mi poder, por el poder de mi palabra, por el poder de mi presencia. Hoy te dice el Señor, yo quiero renovarte. Yo quiero renovar tu mente. No te conformes con lo que has visto o has aprendido. El Señor tiene cosas nuevas, cosas poderosas, cosas tan profundas que ya no serás el mismo. Son oportunidades. Son oportunidades. Porque cada uno de los que está aquí ha sido llamado con un propósito de nuestro Padre Celestial. Y Él quiere cumplirlo. Y este es el tiempo. Gracias, Señor.